Durante este mes hemos tratado un tema general de suma importancia. ¿Cuál ha sido el tema general? ¿Lo tienen en su cabeza? La iglesia y... ¿cuál? La iglesia que ideal, si no me equivoco. La iglesia ideal. Pero, ¿saben? Estaba pensando, y a la luz de lo que alguien dijo por ahí, la iglesia que queremos. Tenemos que tener cuidado en no confundir la iglesia ideal, según Dios, con la iglesia que deseamos ser. Hay una diferencia. Yo creo que todos tenemos un ideal de iglesia personal, ¿sí o no? Inclusive en cuanto a estructura. Ahora yo estaba escuchando por ahí de reojo nomás unos hermanos que decían, la cocina es pequeña. Perdón que lo escuché, pero fue de... Pero es verdad, se hizo chica, ¿no es cierto? Comprobamos que se hizo chica para un evento. Entonces queremos una iglesia o una estructura del templo que sea más grande en cuanto a la cocina. A lo mejor el día de mañana vamos a tener que poner gradas aquí arriba de la iglesia, si Dios quiere, cuando haya más gente. ¿Por qué no? Y deseamos, ¿no es cierto?, que esa iglesia siga creciendo y siga teniendo ciertas características, según mi parecer. Pero regularmente esas características están enfocadas mayormente en ¿qué? En aspectos de carácter físico, ¿ya? Como que eso le da, entre comillas, forma a la iglesia, pensamos. Pero la iglesia ideal, hermanos, es sin duda un tremendo desafío. Una iglesia ideal no está dada según apreciaciones personales o gustos personales, aquello que yo quisiera que la iglesia tuviese. Porque la idea, y esto es importante, la idea que Dios tiene acerca de lo que es la iglesia es algo mucho más glorioso que cualquier cosa que tú y yo podamos, ¿no es cierto?, imaginar. Mucho más glorioso. Y yo sé que en un mes, cuando hablamos y el pastor ha predicado sobre este tema de la iglesia ideal, seguramente no hemos abarcado, ni yo voy a abarcar todos los aspectos de lo que es una iglesia ideal. Para eso tenemos que leer toda la Escritura y ver todo lo que Dios demanda. Tanto en figuras, ¿no es cierto?, y ejemplos del Antiguo Testamento en cuanto a Israel, lo que Dios quería de su pueblo, como lo que Dios quiere también de la iglesia hoy en día o en estos tiempos. Por lo tanto, a lo que debemos aspirar, queridos hermanos, es hacer, en primer lugar, una iglesia que se caracterice por aquello que Dios dice en su palabra. Y cuando uno va, por ejemplo, a la primera carta de Pedro, y los invito, por favor, a apreciar eso, primera carta de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4b, el apóstol Pedro nos dice que la iglesia a la cual nos acercamos, ¿no es cierto?, dice aquí, al acercarse a Él, a Cristo, también ustedes como iglesia, dice, son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, dice, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Hermanos, si hay algo relevante, y lo vimos la semana pasada, para poder comprender el mensaje de Dios en nuestras vidas, es que nosotros tengamos vida dada por Dios, que no seamos meros huesos secos, como veíamos la semana pasada. Aquí el apóstol Pedro dice, ustedes son como piedras vivas. No somos agentes inertos en las manos de Dios. Somos instrumentos vivos en sus manos a los cuales Dios desea moldear y desea presentar como un sacerdocio santo que ofrezca, dice, sacrificios espirituales aceptos por medio de Jesucristo. Y aquí yo quiero llamar la atención de ustedes. Pedro va a reiterar esta idea en el versículo 9 cuando va a decir que somos también un linaje escogido, algo que ya predicó el pastor también dentro del mes, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclame las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando uno lee estos dos versículos y vemos, hermanos, el tremendo desafío que nosotros tenemos como iglesia, de poder mostrar al mundo quiénes somos a los ojos de Dios, uno se pregunta cómo llevamos adelante una tarea tan descomunal como esta si no interviene Dios en nuestras vidas. ¿Y por qué digo esto?
A veces, y creo que ha sido la lucha constante en mi propia vida y me imagino que la de ustedes, nosotros luchamos constantemente con el tema del moralismo y el legalismo. No sé si entiende lo que significa eso. Los cristianos, y regularmente por la influencia que tenemos a veces, ¿no es cierto?, o la exigencia del mundo que nos rodea, o de otros creyentes en la iglesia que a veces han malentendido cómo es el accionar de Dios, tendemos a pensar que nosotros debemos, después de haber sido salvos, alcanzar la santificación, alcanzar, ¿no es cierto?, el agrado a los ojos de Dios, de alguna manera con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades. Pensamos, ¿no es cierto?, y constantemente somos absorbidos por esta mentalidad legalista y moralista de que debemos portarnos de cierta manera o hacer ciertas cosas, porque si no nos comportamos de cierta manera o hacemos ciertas cosas, Dios no nos va a querer más. ¿Ustedes se han sentido así cuando han pecado? ¿O no? No, yo me he sentido así. Cuando he pecado me he sentido, ¿no es cierto?, que dirías yo, Dios no me ama y tengo que hacer algo, ¿para qué? Para que me vuelva a amar. Tengo que cambiar. Y trato y lucho constantemente con esta idea, ¿no es cierto?, de hacer cambios en mi vida de alguna manera para que Dios se sienta grato al mirarme y ver, qué bien, Omar, lo estás haciendo bien. ¿Cómo llegamos a tener estos privilegios y llevar adelante una tarea, como dije, tan descomunal, de ser una iglesia que proclame las obras maravillosas de Dios? De ser una iglesia, ¿no es cierto?, que sea un sacerdocio santo, una iglesia que ofrezca sacrificios espirituales adecuados a los ojos de Dios. La respuesta se encuentra en una sola palabra, una palabra simple, pero una palabra poderosa. También una palabra que no siempre es bien comprendida en toda su dimensión y que de alguna manera tendemos a quitarle el sentido profundo de lo que ella tiene. Cuando como creyentes no tenemos un entendimiento y o comprensión bíblica sobre esta palabra y cómo esta opera, podemos llegar a tener vidas que están bajo constante opresión y oscuridad. ¿Cuál es esa palabra tan importante, tan relevante para nuestras vidas? ¿Cuál creen ustedes que puede ser? Esta palabra es la palabra gracia. Gracia. Solo por esta palabra, queridos, la iglesia y cada creyente que la compone puede llevar adelante la tarea de comunicar y de vivir el evangelio en toda su dimensión. Y como decía recién el apóstol Pedro, y de esa manera proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O como diría Pablo en Efesios 3:8, de llegar a predicar las incalculables o inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, los desafíos de la Escritura son tan tremendos que cuando uno los mira sin esta palabra, ¿no es cierto?, como luz que alumbra nuestras vidas y que nos capacita para llevarla adelante, sería imposible poder cumplir con este propósito. Imposible. Estaba ayer discutiendo, en realidad no discutiendo, conversando, le contaba al hermano Alexis, conversaba con una persona sobre este tema de las políticas actuales de gobierno y esta lucha que existe entre el apruebo y el rechazo y todo lo demás. No voy a hablar sobre eso para que no se me distraigan. Pero saben, hermanos míos, vivimos en un mundo de pensamiento tan relativista hoy en día y este pensamiento tan relativista ha capturado la mente de la gente que cuando uno habla del evangelio o cuando uno quiere, entre comillas, argumentar en favor del cristianismo humanamente, te encuentras con que parece que estás golpeando una pared. Que la persona te queda mirando y de repente si pusiéramos un título, a lo mejor ella está escuchando en chino. Y no entiende nada. Algunas cosas las capta, pero la profundidad de esto no las capta. Y a veces me temo, hermanos míos, y esto ha pasado en la iglesia primitiva también y ha pasado en el pueblo de Israel, de alguna manera el mensaje que Dios le entregó a su pueblo y el mensaje que Dios entregó a la iglesia en el Nuevo Testamento, en el tiempo también fue oscureciendo. A tal punto que entraron corrientes en la iglesia que distorsionaron el concepto del evangelio y de la gracia, reduciéndolo, ¿no es cierto?, a una combinación de gracia y algo más.
Porque la gente no lograba aceptar qué cosa. ¿Cómo es posible que yo no tenga que hacer nada para alcanzar el favor de Dios? ¿Cómo es posible que yo, ¿no es cierto?, no tenga que hacer nada, ¿no es cierto?, en mis fuerzas humanas para agradar al Dios que me salvó. Tengo que hacer algo. Y cuando nos damos cuenta de eso, como dije, vivimos o caemos presa, capturados de una opresión y un legalismo y un moralismo tan fuerte, hermanos amigos, que nos oprime al punto que a veces nos cuesta años, y esto lo digo en forma personal, superar pecados que uno cometió. David Allen, en un libro que es en realidad muy provocador e interesante que estoy leyendo, un libro que llegó hace poco a la librería, su libro se llama ¿Por qué la justicia social no es justicia bíblica? Lo recomiendo, realmente lo recomiendo, deben leerlo. Él dice lo siguiente: Dios levantó, dice, la iglesia para extender su reino de bondad, luz y belleza en este mundo caído. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Una de las maneras, dice, más importantes en que hacemos esto es comunicando y encarnando las poderosas y vivificantes palabras de Dios en las Escrituras. Palabras como libertad, amor, compasión y justicia. Es una cosmovisión integral que define y conforma todos los aspectos de la realidad y de la existencia humana. Yo encontré esta frase tremenda. Dios levantó la iglesia para extender su reino de bondad, luz y belleza en este mundo caído. Y cuando uno lee esto, uno se pregunta, ¿estamos cumpliendo con esta tarea? ¿Creen ustedes? ¿Hemos alcanzado este propósito sublime de comunicar estas inescrutables riquezas de Cristo? Esta, diría Pablo también en Efesios, multiforme sabiduría de Dios. Hermanos, la palabra gracia y sus derivados o connatos nos muestran que su manifestación o la ausencia en nuestras vidas de esta palabra dice mucho de lo importante que ella es. Ustedes saben que de la palabra gracia se derivan muchas palabras, ¿sí? Yo antes de tener la gracia de Dios era un desgraciado. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Decimos muchas gracias, ¿sí o no? ¿Qué otra palabra más derivada de ahí? Que tenga combinación. Gracioso, ¿no es cierto? Es muy gracioso. Todas estas expresiones que tienen la palabra gracia entre medio están tomadas de allí. Algunas asertivamente y otras a veces han distorsionado la concepción de la misma. Y por lo tanto, hermanos, es importante entender la dimensión de esta palabra. Y creo que hay un pasaje que, si bien no menciona la palabra gracia, se subentiende que está, ¿no es cierto?, inmersa en este relato. Vayan a Colosenses, que es nuestro pasaje clave hoy día, Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Y ahora yo hago lo contrario del pastor Igimar. Él se colocaba lentes para leer, yo me los saco para leer. Y ahora no los veo a ustedes, los veo todos borrosos. Pero esa es otra historia ya. Capítulo 3, versículos 12 al 14. Si uno lee Colosenses, y saben, después de esto les invito a leer Colosenses completo, bajo esta concepción de la palabra gracia. Les voy a dar algunas ideas. Mire, lean primero Colosenses 1:2. Capítulo 1, versículo 2, para que vean. Pablo, cuando se dirige a la iglesia de Colosa, dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, que Dios nuestro Padre les conceda, ¿qué cosa? Hermanos, miren lo que dice allí. ¿Ya la iglesia de Colosa tenía la gracia de Dios en sus vidas? ¿Había sido aplicada? Sí, porque eran creyentes salvos. Pero de alguna manera el apóstol Pablo dice que necesitan, ¿qué cosa? Más gracia todavía. Y por eso les dice que nuestro Padre les conceda gracia. Versículo, ¿para qué es esto? Capítulo 1, versículo 6, parte final. Voy a leer del versículo 6 igual para que lo tengan. Que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron, ¿de qué dice? De la gracia de Dios y la comprendieron. Hermanos míos, miren lo que está diciendo el apóstol.
de alguna manera, la iglesia en Colosa era depositaria de la gracia de Dios. Pero faltaba, ¿qué cosa? Que la supieran más de ella y la comprendieran plenamente. Eso significa que no necesariamente todos los creyentes que estamos aquí y todo creyente que ha recibido de la gracia de Dios y sabe que es hijo de Dios tiene una comprensión plena de las implicancias profundas de la gracia de Dios en su vida. Versículo 12. Dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad, nos trasladó al reino a su amado Hijo. Hermanos míos, mira, todo esto es obra de ¿quién? De Dios y su gracia. Tengan eso en mente y después lean todo Colosenses y se van a dar cuenta de cosas interesantes. Vamos a leer ahora capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice así: por tanto, por tanto es una hilación, ¿no es cierto? Una frase que conecta lo anterior dicho, ¿no es cierto? O como que dice, condensa y resume, dice, y después de todo esto que he dicho, por lo tanto, como escogido de Dios, santos y amados, revístanse, dice, de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. La expresión gracia es usada por el apóstol Pablo más de 100 veces, hermanos, en la Escritura. 80 de las veces en las cuales utiliza la palabra gracia el apóstol Pablo, la usa en el sentido de descartar méritos humanos. Para ser salvos, ¿no es cierto? En este caso, nosotros no necesitamos hacer nada. Esto es obra de la gracia de Dios. Y en contraste, manifiesta, ¿no es cierto?, que lo que nosotros tenemos es un regalo, como decía recién el pastor a los niños, un regalo otorgado por Dios y no una recompensa. Efesios capítulo 3, versículos 7 al 9 dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Yo no sé cuántos de ustedes leen la Escritura con meditación. ¿Lo hacen con reflexión o no? Yo tengo la costumbre, lo he hecho ya por varios años, de leer la Biblia completa en un año. Eso hace que de repente me acelere un poco la lectura y de repente, claro, obvio algunas cosas, como que no las pesco, decimos en buen chileno, o no me doy cuenta, ¿no es cierto?, de algunas frases. Y leo. A veces con el tiempo, igual esta lectura sirve, porque con el tiempo uno va asimilando algunas cosas y va haciendo conexiones con otras porciones de la Escritura. Me he encontrado con pasajes del Nuevo Testamento que sin haberlo, por estudio lo sabía, pero ahora los voy conectando, ya aparecen en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento son reinterpretados, interesante. Si bien eran aplicados a Israel de Dios, hoy día son aplicados a la iglesia. Por ejemplo, el real sacerdocio aparece en Éxodo, pero también aparece aquí en Pedro. Bueno, son cosas interesantes. Pero Pablo está diciendo algo aquí que me llama la atención. Yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada o dado según la operación de, ¿qué dice? De su poder. Pablo va a decir en otra ocasión, por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque de otra manera yo no tendría ninguna opción, ¿no es cierto?, de hacer lo que yo fui llamado a hacer, dice Pablo. Versículo 8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. A propósito, la palabra, el nombre Pablo significa, ¿qué significa? Pequeño, ¿ya? Pequeño, parece que hacía honor a su nombre. Dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.
También el ya conocido y clásico pasaje de Efesios 2, 8, 9 reafirma esta verdad al decirnos que por gracia ustedes, dice Pablo, han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo, es un don de Dios y no por obras para que nadie se jacte o nadie se gloríe. Todos estos pasajes de la Escritura, incluido el texto base de Colosenses, dejan de manifiesto, hermanos, para mí, dos aspectos relevantes de la gracia que quiero destacar hoy en día. Todo esto ha sido la introducción. No va a ser tan largo mi pasaje, porque ya llevamos harto rato en la iglesia, aquí reunidos. En primer lugar, hermanos, la gracia de Dios manifiesta la iniciativa de Dios para salvar. La iniciativa de Dios para salvar. Hoy día los teólogos discuten entre las posiciones arminianas y calvinistas si es que somos predestinados, si es que no lo somos, si es que... tantas discusiones que de repente hasta a mí que me gusta estudiar a veces me cansa. Porque a veces perdemos el foco. Y lo dije, no sé si lo dije hace un tiempo atrás, pero es importante, hermanos, prestar atención a lo que la Biblia dice. Por ahí una vez me parece que ya lo mencioné, o lo dije por ahí, lo escribí. Un poeta escribió algo, dice, cuando el poeta señala la luna, el simple se queda mirando el dedo. ¿Sí? ¿O no? Y a veces digo yo, a veces nos perdemos. Cuando Dios señala la palabra gracia, hermanos míos, no nos quedemos mirando otra cosa que no sea el significado profundo de esta palabra y sus implicancias para nuestra vida. Y espero que esta mañana esto traiga luz a tu vida y pueda hacer transformaciones radicales también a tu forma de ver el cristianismo. La gracia manifiesta la iniciativa de Dios para salvar. Versículo 12 de Colosenses dice, por lo tanto, ustedes como creyentes, yo como creyente en Cristo, como dice aquí, como escogido. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tú estás acá? ¿Tú quisiste venir? ¿Te dieron ganas? ¿De repente sentiste? Yo he escuchado muchas veces eso. Un día sentí la necesidad de Dios. A veces esto me complica porque hay otro pasaje de la Escritura que dice, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Eso es categórico, ¿o no? Y todo el contexto se refiere a eso. Ninguno. Si tú alguna vez tuviste un deseo de buscar a Dios, eso no fue tu deseo. Eso fue colocado por ahí, ¿por quién? Por Dios. Porque Dios nos amó primero. Como escogidos de Dios, santos y amados. Hermanos, escogidos. Para reforzar esta enseñanza, el apóstol Pablo también va a decir en otra carta, en 2 Timoteo 1:9, que fuimos llamados por gracia. Él dice, ¿quién nos salvó? Dice allí, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¡Wow! ¡Wow! Antes de los tiempos de los siglos. Lo dejo ahí nomás. ¿Qué puedo hacer más allá? ¿A ustedes les gustan las noticias sobre ciencia, verdad? Han seguido viendo las fotografías que ha mandado el James Webb, el nuevo telescopio. Fascinante, espectacular. Y ahora estaba leyendo la noticia de que están procurando para el año 2030 más o menos tener un telescopio que funciona, no sé de qué manera, técnicamente no sé cómo es, que va a permitir ver mucho más allá todavía. Si Dios quiere, estamos aquí para verlo. Pero no nos quedemos mirando el web, el James Webb. Miremos, hermanos, el mensaje de la Escritura que nos permite mirar más allá que este telescopio, a la eternidad, y saber que de alguna manera que yo no comprendo, que va más allá de mi capacidad mental,
e intelectual, que es baja, Dios dice, ¿no es cierto?, que su gracia ya había sido destinada para ti y para mí antes de los tiempos de los siglos. ¡Wow! Fuimos llamados por gracia. Tenlo presente nomás. Segundo, fuimos salvados por gracia. Efesios 2:8, que ya lo leí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo o don de Dios. Llamados por gracia, salvados por gracia, ejecutada esta obra por la gracia, otra vez. Y Romanos 5:2, en tercer lugar, nos va a decir que somos sostenidos por esta gracia. Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual, dice, estamos firmes, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Otra vez, esto no tiene que ver con sentimentalismo ni subjetivismos, la vida del cristiano. Mi confianza, mi seguridad no está dada ni siquiera por el conocimiento que yo pueda tener de la Escritura, hermano mío. Está dada ¿por qué? Por una obra sobrenatural de Dios llamada gracia, que me dice y me hace reconocer, Omar, estás firme en la gracia mía. Y nadie te podrá arrebatar de mi mano. De mi mano. Y en eso nos gloriamos. No me glorío en mi capacidad, no me glorío en mi conocimiento, no me glorío en mi iglesia, no me glorío en mis fuerzas, me glorío en el poder sobrenatural de Dios que me sostiene. Llamados, salvados, sostenidos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios aprendemos entonces que Dios no nos trata sobre la base de una justicia fría, indolente o descarnada. De lo contrario, todos estaríamos muertos y condenados. Si bien, queridos, es verdad que la ira de Dios también es verdadera y justa, porque la Escritura lo menciona, es por gracia que Cristo murió para librarnos de esa ira venidera, de esa condenación. Y 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Un escritor que a mí me encanta, Jerry Bridges, dice lo siguiente. ¿Han leído de este autor libros? Tiene varios libros muy lindos. Disciplinados por la gracia, transformados por la gracia. Todos sus libros hablan de la gracia casi. Él dice lo siguiente. Habiendo visto que la base de la salvación es la gracia de Dios, es importante también ver cómo esta gracia se manifiesta en nuestras vidas y en nuestras relaciones interpersonales, tanto con el mundo incrédulo que nos rodea, como también en el contexto de la iglesia. Y esto, hermanos queridos, me lleva a un segundo punto, en donde veremos que la gracia de Dios no solo manifiesta la iniciativa de Dios para salvar a pecadores en bancarrota como nosotros, sino que también la gracia de Dios, en segundo lugar, es el motor que produce el querer como el hacer en nuestras vidas. En Filipenses 2:13 leemos, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla, dice la Escritura, su buena voluntad. Volviendo, por lo tanto, a nuestro texto base y leyendo con atención, hermanos, no leemos en Colosenses que el texto nos mueva a vivir el cristianismo de una manera legalista o moralista o por el deber. Muy por el contrario. La motivación es dada por lo que somos a los ojos de Dios. Y hermano, y esto es importante, por lo que somos a los ojos de Dios, no por lo que diga yo, no por lo que diga tu hermano, no por lo que diga el mundo. Nosotros vivimos el cristianismo porque Dios dice algo trascendental para nosotros. Y hermano, eso va a darnos identidad. Y eso va a darnos sentido de vida y nos va a dar seguridad y nos va a dar también, ¿no es cierto?, una motivación que está más allá de lo humano. ¿Qué leemos en la primera parte del texto? Y vuelvo a reiterarlo. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, hagan lo siguiente, dice después. Revístanse de algo. Pero hermanos míos, interesante. El apóstol Pablo nos está diciendo, ¿no es cierto?,
que nosotros vamos a llevar adelante una vida en la cual todas estas características que va a mencionar más adelante, afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia, perdón, etcétera, etcétera, va a lograrse porque yo tenga una capacidad especial o porque yo tenga las fuerzas para llevar adelante esta tarea. Como les dije al principio, durante años he luchado con este tema de lograr superar lo que hoy día llamarían algunos las trancas del pasado, ¿ya? Cosas que a veces te persiguen, cosas que te hacen, ¿no es cierto?, no avanzar, que te estancan. Y a veces cada cierto tiempo aparecen elementos o agentes o contextos, ¿no es cierto?, particulares que te pisotean y te echan por el suelo y te cuesta levantarte, porque a veces uno quiere hacer y lograr ese resultado en sus propias fuerzas. ¿Qué es lo que ocasiona que el ser humano viva vidas miserables, sino el saberse no amado? ¿Qué es lo que te dicen hoy día los psicólogos? Y no estoy de acuerdo con esta parte con los psicólogos, por si acaso. No es que le tenga mal a los psicólogos, tengo amigos psicólogos por ahí, de distinta índole. Hoy día se habla mucho, ¿no es cierto?, de la necesidad de ¿qué cosa? Ámate a ti mismo. ¿Has escuchado eso, no es cierto? O lo que se llama, tienes que tener una mejor autoestima. Yo a lo mucho tengo un auto. Pero el tema de estimarme a mí mismo, ¿sabes? Nunca alcanzo. No sé si te pasa a ti esta capacidad. Y estos conceptos son extraños, perdón. A veces me gusta moverme, pero me olvido que están grabando. Pero este concepto de la autoestima o del amor propio, hermanos míos, la gran pregunta es, ¿qué pasa si tú constantemente te sientes miserable? Yo siempre he pensado, ¿cómo le puedo decir a una persona, ámate a ti mismo? Si tú tienes un concepto miserable de tu vida, ¿cómo te digo eso? Nunca lo vas a lograr porque siempre vas a decir, porque yo... Una autoestima más alta. ¿Cómo se logra? ¿Y cuál es la norma? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el referente para saber si me estoy amando mucho o poco? ¿Te has preguntado alguna vez esas cosas, no? Es un tema para más largo, pero de repente me hace ruido, y me hace ruido no tanto por los conceptos psicológicos hoy en día, sino porque la Biblia dice una cosa contraria a esto. ¿Por qué tú y yo, como creyentes, podemos, ¿no es cierto?, vestirnos de todas estas gracias que menciona la Escritura? ¿Por qué, como cristiano, yo puedo vivir una vida realmente fructífera en las manos de Dios, ¿no es cierto? Y la Escritura dice aquí claramente, la clave está, sépanse escogidos, sépanse santos y sobre todas las cosas, sépanse que amados. Amados. Cuando yo digo Dios te ama, tú como creyente dices amén. Hoy día hay gente, no le digamos al mundo Dios te ama. Yo podría discutir teológicamente ese tema, me produce ruido. Sí, yo creo que podemos decir a la gente Dios te ama de alguna manera. Dios, porque si no estaríamos todos borrados del mapa, ¿o no? Dios tolera muchas cosas a todos nosotros. Pero si hay un grupo de personas en este mundo que sí puede tener la seguridad de que es amado, ¿quiénes son? Tú y yo, nosotros como iglesia. Y Pablo aquí está diciendo, vístanse de amor porque yo se los digo, hagan esto porque si no los voy a retar, si no se comportan así los voy a disciplinar, si no hacen esto les va a llegar, si no hacen esto Dios los va a castigar. No. ¿Qué dice Pablo? Ustedes son amados. Son amados. En Colosenses 3:14 dice que vístanse de amor porque es el vínculo perfecto. El amor de Dios cohesiona y une todo. Dios, queridos, nos ama y desplegó este amor inigualable al derramar su gracia sobre miserables pecadores como nosotros. A esto apela Pablo para que vivamos, dice él, vidas en donde la gracia de Dios se manifieste en todo su esplendor. En Romanos 12:1, cuando Pablo llama a los creyentes a que vivan vida sacrificada, y uno lee ese texto, ¿no es cierto?, claramente en Romanos 12:1, que dice, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, ¿qué cosa? Preséntese como sacrificio vivo, háganlo, yo les ordeno. No, ¿qué dice? Apela a qué cosa? Por las misericordias de Dios.
¿Qué significa la palabra misericordia? Es una palabra combinada que habla de miseria y cordia, de corazón. De donde viene la palabra cardíaco. ¿No es cierto? El Señor dice que Él aplica ¿qué cosa? A la miseria de nuestro corazón, Él aplica su amor, su bondad, su salvación, su ayuda, la obra del Espíritu. Por la misericordia de Dios hagan esto. Por la gracia de Dios vístanse de esto. Por la misericordia de Dios sacrifíquense. Por el amor de Dios actúen de esta manera. Hermanos, no hay motor o agente motivador más poderoso que saber que somos amados. Debemos reconocer, por lo tanto, que nuestra tendencia constante es enfatizar el hacer como cristianos, olvidando que lo que nos mueve debe ser mucho más grande y poderoso que nuestra débil y voluble voluntad. En el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 3, Pablo hace una reprensión fuerte a la iglesia en Galacia y miren cómo dice, tan torpes son. Miren cómo piensa. No me gustaría, delante alguien me dijo, pastor, hoy día nos va a exhortar, ¿no es cierto? Nos va a reprender. No, dije yo. Quiero predicar sobre la gracia. Tan tontos, dice Pablo, son. ¿Y por qué les dice que tan torpes y tontos son? ¿Sabe por qué les dice? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Capta lo que estoy diciendo relacionando con todo el pasaje y todo el contexto del mensaje? ¿Lo entiendes ahora? Hermanos, no caigamos en la torpeza y en la tontera de pensar de que solo la salvación es por gracia y que el resto de nuestra vida la podemos vivir en nuestras fuerzas. No, porque eso es una torpeza mayúscula. Eso es desprestigiar la obra de la gracia de Dios. Por lo tanto, como creyentes y a la luz de nuestro texto en Colosenses nuevamente, lo que nos resta a nosotros como creyentes, hermanos, es ponernos el ropaje de la gracia. Una vestimenta, ¿no es cierto?, de tal envergadura que transforma nuestro ser a la imagen gloriosa del Hijo de Dios. La gracia no solo nos salva de la condenación del pecado, sino que también del reino del pecado en nuestras vidas. Nos enseña cuáles son los rasgos distintivos de un verdadero creyente. Algunas de estas características están claramente enunciadas en este pasaje de Colosenses cuando dice, vístanse de santidad. Es decir, vivan realmente como hombres y mujeres apartados para Dios. Que el mundo se dé cuenta que ustedes son distintos. Y si eso significa que el mundo les va a reprender, a reprochar, no importa, porque yo soy amado por Dios y quiero ser aceptado por Él. En primer lugar, vivan santamente. Llénense también, vístanse de amor. Amor. Así como Dios nos ha amado, debemos amarnos los unos a los otros. No hay medida más sublime que esa. No hay otro estándar de medición. Tú no puedes amar menos a otra persona de lo que Dios ama a esa persona. Porque si haces lo contrario, entonces no estás viviendo en la gracia. Misericordia. ¿Han aplicado misericordia sobre otros o no? Hay algunas personas que a veces uno necesita más misericordia, sin duda. ¿Ya? Benignidad, suma bondad. Hermanos, suma bondad, extiendan su bondad el uno con el otro y con el mundo también que está tan necesitado. Me recordé recién de algo. Las estadísticas de la UNICEF dicen que cada año mueren 3 millones de niños por desnutrición. Yo quedé pensando de repente, ¿qué? 3 millones de niños mueren desnutridos. ¿Y pensamos que la pandemia del COVID fue grave? Creo que hay cosas mucho más graves en nuestro mundo. Humildad. Nos gusta jactarnos de lo que somos, de lo que tenemos, por naturaleza, ¿verdad? Nos cuesta ser humildes, especialmente en un mundo tan individualista como el de hoy, donde ha primado tanto la soberbia y el orgullo. Cuesta hoy día vivir con un espíritu humilde, vestido, dice, de humildad.
mansedumbre. ¿Sabe lo que significa eso, no? Esta actitud de ser enseñable, eso significa la palabra mansedumbre. La capacidad de ser enseñables. Paciencia, dice también, al sobrellevar y perdonar los pecados, muchas veces reiterados de nuestros hermanos. Porque Dios perdona mis pecados todo el tiempo, ¿no? Nosotros no confesamos pecados solamente hoy día en el culto, por si acaso. Deberíamos confesar pecados todos los días, que son innumerables. Así como Cristo nos perdonó. Cada uno de estos distintivos yo podría explayarme y explicar muchas más cosas, pero hermanos míos, creo que entienden por dónde va el tema. Hermanos, estos son los rasgos distintivos de una iglesia ideal llena de gracia. Si estas cualidades no están manifestándose regularmente en nuestras vidas, debemos reflexionar con seriedad sobre el conocimiento que tenemos de la gracia y también sobre la aplicación de la misma a nuestras almas. Y si no estamos viviendo bajo este parámetro, entonces tenemos la oportunidad dada por la gracia de Dios de arrepentirnos de nuestros pecados y suplicar: Señor, lléname de tu gracia. Somos salvados por gracia y somos motivados por la gracia. Termino con algunas reflexiones finales. La primera: nuestro Señor Jesús vino a este mundo en desgracia, lleno de gracia. ¿Sí? Lleno de gracia. Y estaba pensando, esto se encuentra, miren, en Juan capítulo 1, versículo 16. De su plenitud, dice, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley, dice, fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de nuestro Señor Jesús. Si hay alguien a quien debemos imitar, que vivió por gracia, fue el autor de la gracia en nuestras vidas. En segundo lugar, la palabra, hermanos de Dios, es la que nos permite crecer en la gracia y el conocimiento de Dios para poder vivir y honrar a aquel que nos ama con un amor inagotable. Pablo lo dice, ¿no es cierto? Yo ruego que crezcan en la gracia y el conocimiento de Dios. Por lo tanto, no podemos abandonar el hábito saludable de beber y alimentarnos de la Escritura cada día para que podamos seguir aprendiendo y consumando, ¿no es cierto?, todos estos hábitos de la gracia que deben estar aplicados a nuestra vida cada día. En tercer lugar, queridos, y esto es un llamado a atención, esto ha sido una reprensión. No se conviertan en ladrones de gracia. No le roben la gloria a Dios, actuando en sus propias fuerzas, queriendo llevar vidas agradables ante Dios en fuerzas humanas y actuando de manera legalista, imponiendo a otros cargas que ni siquiera ustedes pueden llevar. Cuidado con eso, mucho cuidado con eso. En cuarto lugar, nuestra vida en Cristo, hermanos, comienza en la gracia, continúa en la gracia y terminará en la gracia. Una vez que el Espíritu Santo nos permita captar esto, nuestras vidas se caracterizarán por la libertad en lugar de la esclavitud, por la alegría en lugar del cansancio y por el deleite en el lugar del temor. Y por último, hermanos, somos invitados a admitir nuestra gran necesidad de la gracia de Dios, a beber profusamente de su infinita gracia, de su inagotable gracia y también de manera consciente a extender el mismo espíritu de gracia a aquellos que nos rodean. ¿Cuál es la característica de la iglesia ideal hoy? Que sea una iglesia llena de gracia. Que la gracia de Dios nos ayude en eso. Amén. Oremos. Dios amante, porque eso eres tú, Señor, un Dios que ama profusamente. Y Señor, esto, si bien podemos llegar a sentir y percibir humanamente tu amor en nuestras vidas, Señor, hoy día tenemos la certeza y la seguridad de tu amor, no por nuestros sentimientos, no porque otro lo diga,
Señor, nos sabemos amados porque tu palabra dice que somos amados por ti. Y Señor, yo te agradezco que reveles esto en tu palabra. La reveles a cada uno de nosotros, inmerecedores de tu gracia, inmerecedores de tu amor. Pero Señor, sabemos que en nuestras vidas se está cumpliendo un propósito eterno. Mucho más allá está de nuestra comprensión. Hemos sido escogidos por gracia. Por ti somos apartados por ti. Y somos llenados de tu gracia y de tu amor por ti. Porque tu palabra dice, Señor, que somos comunicadores de un mensaje integral que transforma la vida del ser humano. No me canso, Señor, de decirte gracias, que no hemos encontrado ni en la política, ni en otras ciencias, Señor, ni en la economía o en el dinero, un sentido para nuestras vidas tan tremendo y tan profundo que no sea en el mensaje de tu evangelio de gracia. Y aquí estamos, Señor, los depositarios de tu gracia, rogando que nos des más gracia. Cada día nos llenes de tu gracia. No podemos vivir el cristianismo en nuestras fuerzas. No vamos a ser eficaces en la comunicación del mensaje del evangelio o en la vivencia del evangelio si no descansamos en tu gracia. Sabemos, Señor, que esto no resta responsabilidades, porque esto va de la mano. Cuando la gracia tuya actúa, esto cambia la vida de las personas. Esto nos hace ser diferentes en nuestro diario vivir. Nos hace tener una vestimenta que refleja espiritualmente, Señor, algo que es lo trascendente e importante que debemos comunicar. Sabemos que lo importante de esta iglesia, aquí, Señor, en este sector del valle, no radica en la estructura que tenemos. Le damos gracias por eso. No radica, Señor, en la organización que tiene, o los dineros que nos permites obtener, o en las obras que realizamos. Señor, el reflejo de esta iglesia, del valle, a nuestra sociedad, no es, Señor, estas cosas visibles las que deben impactar, sino nuestra vida llena de gracia. Lléneme de su gracia, Señor. Llene de gracia su iglesia. Permítanos ser esa iglesia ideal que impacta al mundo para la gloria de su nombre. No a nosotros la gloria, sino a tu nombre, la gloria, por tu gracia infinita. En el nombre de Jesús.